Hola amigos de YouTube, en este nuevo video seguiremos hablando sobre base de datos portables, o también conocido como base de datos embebida. Hoy hablaremos sobre la base de datos H2. H2 es un administrador de base de datos relacional. Es muy parecido a Derby o a HSQLDB que vimos en los anteriores videos. H2 Database es un sistema de administración de bases de datos relacionales y está programado 100% en Java. Y podemos incorporarlo en aplicaciones en Java o ejecutándose en modo cliente-servidor. Una de las características principales de H2 es que puede integrarse completamente en aplicaciones Java, es decir, de manera embebida o portable. Y podemos acceder a esa base de datos mediante código SQL normalmente, y sin tener que pasar por una conexión a través de sockets. Es muy diferente a otra base de datos como MySQL, por ejemplo MySQL. MySQL necesitamos de un cliente servidor, si no, no funciona. A cambio, en esta base de datos no hay necesidad de que esté ejecutándose el servidor. Sencillamente lo podemos guardar como archivo en nuestra aplicación y podemos acceder a esa base de datos directamente. Veamos las características de esta base de datos H2. Primeramente, está realizado 100% en Java y su motor de base de datos es embebida, es decir, portable. Es compatible con el estándar SQL, o sea, los comandos SQL normalmente, como crear tabla, insert int, update, select, todos los comandos SQL que conoces. Y también tiene un driver JDBC para acceder a la base de datos. También cuenta con funciones de cifrado, como por ejemplo por cifrado por contraseña, por ejemplo, ¿no? Tiene varias funciones de cifrado también. También es compatible con la integridad referencial, es decir, llaves primarias, foráneas, update y delete en cascada también es compatible. También es compatible con funciones de tiger y procedimientos almacenados Java. También soporta auto incremented, order B, grow B, es decir, para ordenar, etcétera. Un montón de comandos SQL. Y solamente pesa 1,5 megabytes. Pesa bastante poco en comparado con bases de datos grandes, ¿no? Y es muy parecido a otra base de datos que vimos en los anteriores videos, como Derby y HSQLDB, que también son hechos 100% en Java. Bien, vamos a continuar con el ejemplo anterior para hacer una prueba. Pero antes de todo, necesitamos descargarnos el driver de H2. Lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descargues directamente. Bien, una vez descargado el driver JDBC, abrimos la carpeta y entramos a la carpeta bin. Dentro de la carpeta bin encontraremos un archivo llamado h2-1.4.192 jar. Mediante este archivo podemos crear la base de datos. Abrimos este archivo, doble clic para crear la base de datos. Y se abrirá en un navegador web. Si tienes Chrome, se abrirá en Chrome. Si tienes Internet Explorer, se abrirá en Internet Explorer. Bien, al abrir esto, podemos crear o conectarnos a una base de datos de H2. En la primera seleccionamos Generic H2 embebida. Acá también Generic H2 embebida. El controlador debe ser org H2 driver. La URL debe ser. Bien, aquí vamos a poner la carpeta donde vamos a crear la base de datos. Acá voy a crear una base de datos, una carpeta nueva. Se va a llamar, por ejemplo, base.
le voy a llamar base, y quiero que la base de datos se guarde dentro de esta carpeta. Aquí quiero que se guarde la base de datos. Seleccionamos el hipervínculo aquí, copiamos y nos vamos al navegador de nuevo. Y justo aquí pegamos la ruta. Aquí está la ruta, a la carpeta base, otro slash y seguidamente escribimos el nombre que tendrá la base de datos. Para este caso le voy a poner mi base de datos se va a llamar persona. Persona. Al final con el nombre de la base de datos. Muy bien. En nombre de usuario escribimos un nombre de usuario. Yo le voy a poner mi nombre, David. Este va a ser mi usuario. Y contraseña lo voy a dejar vacío. Si quieres le pones, si quieres no. Bien, le damos en probar conexión para ver si todo está en orden. Prueba correcta, dicen. Bien. Mira, lo que hace el JDBC, al darle la ruta, yo aquí le estoy dando la ruta. Y decimos en esta ruta que se va a crear la base de datos persona. Si es que ya existe una base de datos llamada persona, se va a conectar a esa base de datos. Y si es que no existe, se va a crear la base de datos persona. Para este caso la base de datos persona no existe. Entonces se va a crear una base de datos llamada persona. Nos la vamos a conectar. Y acaba de crear la base de datos persona. Porque no existía esa base de datos. Aquí en esta base de datos no tengo ninguna carpeta. O sea, no he creado una carpeta ni nada. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Aquí ya tengo un script SQL que crea carpetas y lo llena de datos. Que también lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descargues directamente. Aquí crea una tabla llamada persona. También crea una tabla llamada teléfono. La tabla de persona tiene ID persona, nombre y apellido. La tabla teléfono tiene ID teléfono, número y de persona. Y también tiene for each key, es decir, está relacionado con la tabla persona. Este ejemplo ya le vimos en el anterior video. Y al final le llenamos de datos con insert into. Copiamos todito. Copiamos todo ese comando SQL y vamos aquí y pegamos todo. Le damos en pegar. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Lo voy a agrandar. Ahí más o menos. Ya. Lo pegamos todo el comando aquí y seleccionamos todo. Le seleccionamos todito. Luego le damos en aquí. En ejecutar. O aquí si no. O en run select. Ya, lo damos en ejecutar. Y abajo nos debe demostrar que todo está en orden. Si sale un error, nos mostrará en letra roja. En este caso, no hay ningún error. Bien, y aquí aparecen automáticamente. Y aquí aparecen automáticamente la tabla persona y la tabla teléfono. Si abro la tabla persona, si ejecuto la tabla de persona para ver las tablas, veremos que tenemos datos, porque ya le hemos llenado de datos ya. Igualmente, la tabla teléfono también debe tener datos, porque le he llenado de datos también. Ya ves, tiene datos. Bien, aquí he creado una base de datos llamada persona, con una tabla también llamada persona y una tabla llamada teléfono. Y le he llenado de datos. Bien. De esta forma se crean la base de datos con H2. Con base de datos llamada H2. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos desde Java. Es decir, desde aquí podemos seguir agregando tablas, modificando todos los comandos SQL que conocemos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer ahora después de esto es cerrar esta conexión. Aquí en este icono que está acá dice desconectar. Debemos desconectarnos. Y nos desconectamos. Muy bien, voy a minimizar el navegador. Y voy a abrir NetBeans. Aquí tengo un proyecto llamado ejemplo.
Este proyecto ya lo vimos en el anterior video. En el anterior video llamado HSQLDB. Es el mismo ejemplo. Lo único que haremos es cambiar. En este ejemplo tenemos una clase llamada conexión. En lo que hace esta conexión es conectarse a la base de datos. A la base de datos llamado a la base de datos portable o embebida. Y nos muestra la conexión. Acá vemos. Se va a conectar a la tabla teléfono que ya le hemos creado en la base de datos persona. Y además mostramos todos los datos de la tabla teléfono. Bien. Lo primero que debemos hacer es agregar la librería. Navegamos en librerías, clic derecho y add hard folder. Y nos vamos a la carpeta donde está el escritorio donde hemos descargado. Entramos a la carpeta de H2. Entramos a bin y seleccionamos la librería H2 que está dentro, la librería jar H2 que está dentro de la carpeta. Abrimos, seleccionamos y abrimos. Y aquí se está agregando la librería. Esta librería es para hacer la conexión JDBC. Bien, aquí lo único que debemos de modificar es class for name y la URL. Solamente de esos dos nada más. El class for name va a ser diferente. O sea, para registrar el driver va a ser org.h2.driver, tal y como está. Aquí se debe respetar las minúsculas y las mayúsculas para que no salga error. Bien, ahora en la URL, o sea aquí, va a ser diferente también. Borramos todo y escribimos la URL para H2. Es muy parecido. Empieza con JDBC, H2, file porque es una ruta de archivo, y acá escribimos la dirección donde está. Nos vamos a la carpeta donde está la base, que acabamos de crear hace un momento, llamada base, y adentro está la base de datos. Y como vemos, se ha creado la base de datos persona. Se ha guardado tal y como hicimos. Copiamos la URL, copiamos y lo pegamos después de file, y file, y lo pegamos ahí donde está. Otra vez slash, doble slash y el nombre de la base de datos. Sabemos que se llama persona. Ahí está. Aquí ya tenemos correctamente la URL. Todo lo demás va a quedar como está. Y le damos un select a la tabla teléfono que ya hemos creado ya hace un momento. Bien, voy a ejecutar esta conexión para ver si todo está en orden. Y me manda un error. Nombre de usuario o password incorrecto. Aquí me olvidé poner el nombre de usuario. Bien, para esto nos vamos aquí al costadito, le damos coma, y ponemos el nombre de usuario. Yo le puse para la base de datos que creé, le puse David. Le damos una coma. Y aquí en contraseña no le puse nada. Es decir, en mi caso va a estar en blanco. Si le puse de contraseña, aquí va la contraseña. En mi caso le puse en blanco. Bien, ahora sí. Aquí me había olvidado, listo. Y volvemos a probar nuevamente. Y nos dice que la conexión está en línea. Bien, la conexión se ha hecho correctamente. Muy bien. Pero no me ha mostrado los datos de la tabla
teléfono. Vamos a ver por qué. Bien, si revisamos el código, aquí aquí cautelamos el error. Aquí me falta mostrar el error. En caso de que haya error, system.out. En caso de que haya error, nos va a mostrar cuál es el error. Muy bien. Ejecuto nuevamente. Aquí debe haber un error, por eso no me ha mostrado la tabla teléfono. Aquí me manda un error. ORGH2, el objeto ya está cerrado. El objeto ha sido cerrado, dice. Muy bien, voy a revisar el código. Y nos manda que aquí estoy cerrando la conexión. Aquí estoy cerrando la conexión. Aquí lo voy a borrar. Estoy cerrando la conexión antes de tiempo. Muy bien. Y ejecuto nuevamente. Y ahora sí me mostró la tabla teléfono. Como vemos, código 1 y número de teléfono. Código 2, número de teléfono. Código 3, número de teléfono. Código 4. En total ingresamos 5 registros. 5 registros, número de teléfono. Y se terminó. Para comprobarlo, nos vamos a abrir el SQL. O si no, abrimos el bin. Abrimos el bin. Nos conectamos nuevamente. Aquí ya está la ruta guardada. Se ha guardado la ruta. Base de datos, persona. Nos conectamos. Y si ejecutamos la tabla teléfono, si vemos la tabla teléfono, tenemos 5 registros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Como vemos, se ha conectado correctamente a esta base de datos. Cerramos la conexión. Y se ha conectado correctamente. Bien, en caso de que quieras incrustarlo como, o sea, al costado del proyecto o de la aplicación Java, hacemos lo siguiente. Copiamos la carpeta que hemos guardado en la base de datos. Aquí está base. Copiamos. Le damos en copiar. Nos vamos al lugar donde se ha guardado el proyecto del proyecto Java. Se guardan documentos, le dan proyectos. El nombre del proyecto se llama ejemplo. Y nos vamos a ejemplo, aquí está, ejemplo. Y copiamos aquí. Aquí está, base. Y ahora sencillamente todo está en orden. Sencillamente nos vamos sobre el proyecto y le damos en crear el jar. Creamos el jar. Y aquí se está creando el jar ya. Muy bien, abrimos nuevamente la carpeta. Está en la carpeta de distribución. Copiamos todo. Y lo pegamos acá. Reemplazamos los archivos. Y ejecuto el jar. Se debe ejecutar sin ningún problema. Acá está la base de datos. Ahí está la base de datos. Y aquí está el archivo jar. Está a su costado. Aquí me he olvidado una cosa. Me he olvidado. Si incrustamos la base de datos al costado de la aplicación Java, la URL debe cambiar. No va a ser el mismo. Por lo tanto, borramos lo siguiente. Borramos todo esto hasta C. Borramos hasta aquí. Y hacemos lo siguiente. Escribimos un punto, slash, nombre de la carpeta que es base, otro slash y el nombre de la base de datos que es persona. Si nos fijamos muy bien, el nombre de la carpeta se llama base. Y dentro está la base de datos persona.
Muy bien. Y la URL por lo tanto debe ser de esa manera, ¿no? File un punto, dos puntos, luego un punto, slash, el nombre de la carpeta, slash y el nombre de la base de datos. Todo lo demás sigue igual. Ya, nuevamente lo creamos el jar esta vez. Creamos el jar. Está en la carpeta de distribución. Copiamos o cortamos. Lo pegamos al costado nuevamente. Reemplazamos. Aquí está el archivo jar, su librería y la base de datos. Muy bien, si saco esta... Bien, lo ejecutamos finalmente. Voy a ejecutar el jar. Ejecuto el jar. Y como vemos nos muestra la tabla de teléfono. Tabla 1, código 1, código 2, 3, 4 y 5. 5 registros. Y se ha conectado a la base de datos que está aquí. Muy bien. Así de sencillo es hacer aplicaciones embebidas y base de datos embebidas en Java. Muy bien, este código lo voy a dejar en la descripción del video junto con el comando SQL para que lo utilices en tu proyecto y lo modifiques a tu uso. Y para insertar datos, actualizar, todo lo que manda SQL es lo mismo como utilizas con cualquier comando, por ejemplo, de MySQL. Se utiliza prepare statement para las consultas en execute query y execute para otros comandos como actualizar o eliminar. Bien, por el momento hemos visto para crear base de datos H2, cómo crear la base de datos y conectarnos con MySQL. Más adelante iremos profundizando más en esos temas. Bien, por el momento hemos terminado con este video y no olvides suscribirte para recibir más videos interesantes de este tipo que seguiré subiendo continuamente. Y conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.